Bienvenido a Tutorial Contable del grupo Auditac. El día de hoy trataremos acerca de un tema importante como el estado de resultados y el nuevo formulario 101 por el periodo fiscal 2019. Nosotros tenemos la iniciativa de compartir nuestros conocimientos y experiencia en el campo contable, tributario y financiero para profesionales y estudiantes, con el fin de generar un espacio de interacción continua para estar a la vanguardia en un entorno empresarial dinámico. Comenzamos con las normas de aplicación. Cabe mencionar que trataremos de ver la teoría menos posible y al final veremos un caso práctico con el nuevo formulario. Para esto hay que tener en cuenta que hay dos normas contables o dos grupos de normas contables en el Ecuador: las NIF completas y las NIF para pymes. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías, las pymes se consideran bajo el siguiente esquema: ingresos menores a 5 millones, activos menores a 4 millones y un promedio de 200 empleados al año. Si no te encuentras en ese esquema, automáticamente debes aplicar NIF completa. Estas normas que te indican que se puede presentar el estado de resultado bajo dos esquemas: en un único estado de resultado integral o en dos estados, es decir, un resultado donde se presentan los ingresos y los gastos y en un segundo cuerpo los otros resultados integrales. Ya este tema de los otros resultados integrales lo vamos a definir más adelante. Cabe mencionar que el formulario 101 no presenta un esquema bajo IFRS o bajo NIF, sino que es un reporte con fines tributarios. Sin embargo, si nosotros tratamos de armar en función de esa reportería presentada al Servicio de Rentas Internas, podemos preparar un estado financiero bajo NIF. Cabe mencionar que en cuanto a los resultados, los gastos se pueden presentar de dos formas: de acuerdo a su función o su naturaleza. Su función se da por ser gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, entre otros. En el caso de naturaleza, es su origen natural, en este caso sueldos, arriendo, entre otros. Esto de acuerdo a la política contable que la compañía haya definido un estado de resultado en el Ecuador. En la práctica común, ¿cómo se presenta? Sus ingresos, costos y gastos, y se determina la diferencia como utilidad contable. Una vez definida la utilidad contable, se resta la participación de los trabajadores sobre dicha utilidad, se resta el impuesto a la renta causado, que se determina en el formulario 101, y se suma o se resta el efecto de los impuestos diferidos. De aquí resalto un tema. Cuando usted escuche ingresos por impuesto diferido, no significa que esto es un ingreso de actividad ordinaria. Y si usted visualiza que tiene un gasto por impuesto diferido, no significa que es un gasto operacional. De acuerdo a la NIC 12 o a la sección 29 de las NIF para las pymes, el efecto de los impuestos diferidos, ¿sí?, debe ir después
de la utilidad contable. E incluso, bajo norma contable, no existe el concepto de impuesto diferido, sino impuestos a las ganancias, que es el neto entre el impuesto causado y el efecto de los impuestos diferidos. Una vez terminado esto, el resultado final se llama utilidad neta. Esta es la práctica común. Sin embargo, bajo NIF vamos a aplicar el enfoque único y la adecuada presentación debería ser sus ingresos, los costos y los gastos, y por consiguiente la diferencia será la utilidad contable. A diferencia del caso anterior, pueden visualizar que no existe ya segregado la participación a trabajadores. ¿Por qué? Porque la participación a trabajadores no es un impuesto, sino un gasto. Es decir, ahora ese rubro está considerado en los costos y los gastos. Luego viene lo que habíamos mencionado, que se suma o se resta lo que se determina como impuesto a las ganancias, para luego tener como resultado la utilidad neta. Luego vamos a tener lo que se determina como el otro resultado integral del periodo. En este caso, podemos dar dos ejemplos. Uno, el efecto de las ganancias y pérdidas actuariales. Es decir, en los informes de actuaria existen rubros que se definen como ganancias y pérdidas actuariales que se registran en el otro resultado integral. Una vez determinado esto, la utilidad neta más menos estas partidas da como resultado final el resultado integral. Dentro de las partidas del ORI, si usted en el periodo 2019 aplicó un revalúo sobre sus propiedades, plantas y equipos, ese efecto, si hubo un superávit, también debe ser registrado en esta partida. Como ya lo habíamos mencionado, el impuesto a las ganancias es el concepto neto entre el impuesto corriente o causado más menos los impuestos diferidos, es decir, los ingresos o los gastos por impuestos diferidos. Entonces, como recomendación, aplicando el tema de las NIF bajo el enfoque único, sugerimos para un lenguaje acorde a nuestra realidad presentar los ingresos, los costos y los gastos, la utilidad contable y luego de esto restar el 15% de los trabajadores. Sumar y restar el efecto de impuesto a las ganancias para determinar la utilidad neta. Luego consideramos las partidas del ORI y por último consideramos que el efecto final será el resultado integral. Para ver en la práctica, vamos a analizar un caso en Excel. En esta primera sección tenemos un estado de resultado que hemos tomado del sistema contable. Si podemos analizar, tenemos el número de cuenta, el nombre y el saldo. En la columna que dice casilleros X son los errores que nosotros hemos identificado en varias empresas al aplicar la asignación del código del formulario 101. Y donde ponemos casillero con un visto significa la correcta aplicación de los casilleros con respecto a la naturaleza de la cuenta contable. Por ejemplo, si nosotros analizamos los ingresos, podemos ver que hay uno que se define como impuestos diferidos. Este concepto no debe ser considerado para determinar la utilidad contable. Lo que dice participación de trabajadores y gastos de impuesto a la renta, tampoco. Es decir, la utilidad contable debe ser excluyendo los impuestos diferidos, la participación de trabajadores y los gastos de impuesto a la renta, para determinar lo que es la utilidad contable.
Existen variedad de sistemas contables y la presentación común en el Ecuador de un estado de resultado es como la que presentamos. Pero debemos considerar la exclusión de lo que ya hemos mencionado. En la segunda lámina, ¿qué tenemos? El informe resumen de las compañías de actuaria. Y ya lo vamos a analizar en lo posterior. Y tenemos la presentación o un esquema de un estado de resultado de acuerdo a NIF. El primer modelo es estrictamente lo que la norma exige. Y el segundo esquema es una sugerencia, tanto aplicando las NIF y un lenguaje común que se aplica aquí en el Ecuador. En este caso, comenzamos con los ingresos, costos y determinamos la utilidad bruta. Este estado de resultado se está aplicando los gastos por función y no por naturaleza. Por consiguiente, tenemos los gastos administrativos y de ventas para determinar la utilidad operacional. Dentro del rubro gastos administrativos, de acuerdo a norma, estamos incluyendo el 15% de los trabajadores. Una vez definido esto, luego de la utilidad operacional, se suma o se resta lo que se define como impuesto a la ganancia, que es el neto entre el impuesto causado más menos los impuestos diferidos. En este caso, tenemos un ingreso por impuesto diferido. ¿Cómo se lo determinó? Se lo determinó en función de los gastos de jubilación patronal y desahucio. ¿Basados en qué? En el artículo enumerado después del artículo 28 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, donde se define que este tipo de gastos debe determinarse un impuesto diferido por su recuperación en el futuro. Y tomando la utilidad operacional más menos el impuesto a las ganancias, se determina la utilidad neta. Lo que se define como el otro resultado integral, tenemos la ganancia y pérdida actuarial. ¿De dónde tomamos este valor? En los informes de actuaria, específicamente hablando de la compañía actuaria, los valores que se determinan con color rojo se presentan o se registran en el otro resultado integral. En caso de otras compañías como el logaritmo, el efecto es diferente. Por consiguiente, la utilidad neta más la ganancia actuarial me determina un resultado integral del año de $1.166.000. Ahora, la sugerencia. La diferencia con el primer esquema es solo la segregación de la participación a trabajadores. Para esto hay que tener en cuenta que en las políticas contables definirse que dicha separación no comprende que sea un impuesto, sino para una mejor lectura de los usuarios es definir lo que se cancela a los trabajadores por el concepto de la distribución o beneficio que ellos tienen sobre las utilidades. Y llegamos al mismo valor que en el esquema número 1. Ahora, para la presentación del formulario 101 hay que tomar en cuenta lo siguiente. Casillero 615 del patrimonio, utilidad del ejercicio. Yo aquí tengo $1.155.000. Si nosotros buscamos ese valor en el esquema número 2 sugerido, es igual a la utilidad neta. Es decir, no se contempla el efecto de la ganancia y pérdida actuarial. ¿Por qué? Porque dicho efecto debe acumularse en el casillero 623
lo que corresponde a la ganancia y pérdida factorial. Ahora, tenemos el total de las ventas como único rubro de los ingresos. Si se dan cuenta, aquí no estamos considerando lo que el sistema contable definía como otros ingresos. ¿Por qué? Porque esto no es un ingreso. Si nos vamos al estado de resultado bajo NIF, tampoco está como ingreso. Por consiguiente, en el 101 no debe ir como otro ingreso. Ahora, las compañías que tienen ventas mayor a $1 millón, su tarifa general de impuesto a la renta es del 25%. Si su compañía vende menos de $1 millón, su tarifa será reduciendo 3 puntos porcentuales, es decir, el 22%. Ahora, para usted, cuando elabore el formulario 101, debe considerar llenar el casillero 6152 por el valor del total de los ingresos declarados en el casillero 6999. ¿Para qué? Para que automáticamente el formulario le calcule la tarifa del 25%. Esto no olvidar, porque es una forma de cálculo nuevo del formulario 101. Luego de esto, definimos los costos y los gastos. Como único costo son las compras netas locales de bienes. Como habíamos definido, los costos vamos a simular porque la compañía todo lo que compró lo vendió en el mismo periodo fiscal. Por consiguiente, no existe inventario. Tenemos los gastos y en la parte del no deducible tenemos las comisiones que no habían sido aportadas al IES y jubilación y desahucio, que en el periodo 2019 en su totalidad son gasto no deducible dicha provisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: todos estos gastos no deducibles no se presentan todos en el casillero 806. Es decir, de estos gastos no deducibles, los que no se calcula impuesto diferido, eso irán al casillero 806. Y de los que se calcula impuesto diferido, se deben ir al casillero, en este caso 816, por el concepto de jubilación y desahucio. Tenemos la utilidad contable, que es 1.853.000, que si nosotros lo tratamos de visualizar en el estado de resultado bajo NIF, en el esquema número 2 sugerido, es igual a la utilidad operacional. Una vez definido eso, se calcula la participación de trabajadores, se determina los gastos no deducibles sin impuestos diferidos y los gastos no deducibles que generan impuestos diferidos. Tenemos la utilidad gravable, que es igual a la utilidad contable menos el 15% de trabajadores, más los gastos no deducibles locales, más los gastos no deducibles por jubilación y desahucio. Una vez definido eso, se determina el impuesto causado como el 25% de dicha utilidad. Ahora, para el 2019 se presenta un pequeño esquema de un estado de resultado. Todo esto ya está vinculado con casilleros previamente llenados. El casillero 1099 me dice que es la utilidad después del impuesto a la renta. Si nosotros quisiéramos cruzar este valor con nuestro estado de resultado bajo NIF del esquema número 2, no se va a poder. Debería ser igual a la utilidad neta. ¿Por qué? Porque no está todavía el efecto del impuesto diferido. Para ello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que irse al casillero 889 y transcribir el valor del ingreso por impuesto diferido. En este caso, el formulario, el ingreso lo pide que esté con valor negativo. Automáticamente el SRI que define
si usted suma el casillero 1099 y como valor absoluto le suma el valor 889, la suma de los dos tiene que dar igual a lo reportado en el casillero 615, como lo que se define utilidad neta. Ahora, habíamos mencionado que este estado de resultado también puede armarse bajo una estructura NIF. ¿Qué nos falta? La ganancia hiperactuarial. Este valor, ¿dónde se coloca en el formulario 101? Se lo coloca en el casillero informativo número 885. Es decir, el 101 puede preparar un estado financiero bajo NIF con la información que se pueda llenar, pero visualmente no es un estado financiero bajo NIF, pero se lo puede armar. Con esto hemos terminado nuestro caso 1. Agradecemos mucho su tiempo. Esperamos que el video haya sido de su importancia y lo puedan utilizar en sus actividades. Pueden revisar boletines y documentos de su interés en nuestra página web o revisar nuestras redes sociales. Esperamos generar nuevamente un próximo video para poder ayudar a tus actividades profesionales.